en Esperanza Colombia Radio. Vida de mamá. Un espacio para aprender y compartir. El privilegio de tener una familia. Bienvenidas a nuestro programa Vida de Mamá con M de Mujer. Estamos muy felices de poder compartir nuevamente con toda nuestra audiencia de Esperanza Colombia Radio y les recordamos que pueden escribirnos todos sus saludos al 311-739-5032. La próxima semana vamos a tener un programa muy especial de amor y amistad, así que nos encantaría contar con esos saluditos que ustedes puedan enviarnos a través de audios o a través de texto. Así que las líneas están abiertas en el 311-739-5032. Buenos días, Lady, ¿cómo estás? Hola, Sandy, muy bien, gracias a Dios. Muy contenta de estar aquí nuevamente en el programa. Me alegra muchísimo. Y saben, quiero empezar este programa con un texto preciosísimo, muy relacionado con el tema del que vamos a hablar hoy. Está en 3 de Juan 1:2 y dice así: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Qué linda promesa, Sandy. Me encanta que Dios nos dice amado. Dios nos ama y tiene para nosotros grandes cosas, cosas lindas, no cosas tristes, sino cosas lindas, y con esa fuerza podemos seguir y avanzar, ¿cierto? Ir hacia adelante. Claro que sí. Y durante todo este mes, y ya hace parte de nuestro equipo de trabajo, tenemos una invitada especialísima que queremos muchísimo. ¿De quién se trata, Lady? Bueno, hoy nos acompaña nuestra amiga Laura. Laura, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy contenta de poder participar nuevamente en el programa y hacer parte de este equipo. Bienvenida como siempre, nos encanta que estés aquí. Bien, yo quiero presentar nuevamente a Laura porque queremos que la conozcan y la tengan presente. Laura es parte de nuestro equipo, pero vamos a presentarla una vez más. Una vez más, es una persona súper bien preparada que nos acompaña hoy, mamá de 2 niñas y esposa. Esa es su primera referencia y la más importante, con una gran experiencia. Médico especialista en salud mental del niño y el adolescente, diplomada en rehabilitación neuropsicológica y mindfulness. Excelente, Laurita, bienvenida. Nos encanta tenerte nuevamente en nuestro programa Vida de Mamá. Muchísimas gracias. Hoy nos acompaña Laura con un tema que se me olvidó decir. Laura, cuéntanos cómo se llama el tema. Hoy vamos a hablar sobre prevención del suicidio en niños y adolescentes. Ok, un tema importantísimo, justo a propósito del 10 de septiembre, que fue el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Así fue. Y saben que muchas veces nosotros pensamos que a nosotros nunca nos puede pasar, ¿cierto? Que eso sucede en otros escenarios. En otras familias. Pero no consideramos la posibilidad de que suceda en la nuestra, y nos parece a nosotros muy importante que revisemos hoy este tema, ¿verdad, Laura? Sí, es muy importante porque siento que también es un tema que no se habla mucho por lo mismo negativo que es de alguna manera y el temor que nos genera, pero es importante hablarlo para que podamos hacer una labor preventiva. Claro que sí. Y por mucho tiempo se pensó que el suicidio solamente accedía a personas adultas, pero cada vez más las tasas de suicidio se están haciendo más cercanas a los niños y a los jóvenes, ¿no? Entonces tenemos datos impresionantes que muestran cómo, por ejemplo, en los Estados Unidos, la segunda y tercera causa de muerte está relacionada justamente con el suicidio. Entonces es importante que afrontemos este problema, lo conversemos, como decía Laurita, muchas veces nos da temor hablar al respecto y podamos realizar las acciones preventivas que estén a nuestro alcance, como mamás, como padres, como familiares, ¿verdad? Sandy, mira, es que es un tema que da miedo, o sea, es un tema que viene relacionado con la muerte, con la pérdida de un ser querido, viene relacionado con un montón de factores que dan miedo. Entonces usualmente lo que nos da miedo no lo queremos hablar, pero es el tiempo de hablarlo, de contarlo. Si algún oyente, algún joven, algún niño, algún adulto ha sentido esa tendencia o cree que no puede más con su vida, estamos para ayudarte. Escríbenos que te podemos dar atención también, y hay líneas especializadas para eso, ¿cierto? Claro que sí. Y bueno, vamos a arrancar entonces preguntando de una vez a Laurita, que es nuestra experta invitada, ¿cuáles son esos factores que pueden incrementar el riesgo de suicidio, tanto en niños como en adolescentes?
Bueno, uno de los factores es el maltrato y ahí quiero recordar que el maltrato no es solo cuando estamos siendo víctimas de violencia física, sino que también hace referencia, por ejemplo, a la negligencia, que la negligencia es como desentenderme mucho de ese proceso de desarrollo y crecimiento de mi hijo, bien sea un niño o un joven. También hace referencia, por ejemplo, a omitir ciertas labores que nosotros como padres de familia tenemos que realizar con nuestros hijos y a omitir ese proceso de acompañamiento estrecho que tenemos que tener con ellos para que ellos se desarrollen sanamente. Entonces, el primer factor de riesgo sería el maltrato, y no hablamos solo del maltrato abiertamente como la violencia física, también hay un tipo de maltrato que es psicológico, la manera como nos referimos a los hijos, las palabras que les decimos y la negligencia, que fue el que les expliqué anteriormente. Otro de los factores de riesgo es que haya antecedentes de enfermedad mental en la familia. La enfermedad mental que más asociación tiene con el riesgo de suicidio es la depresión, pero también están todas las enfermedades mentales del espectro afectivo, o sea, el trastorno afectivo bipolar, que sabemos que también tiene inmersa la depresión unipolar, los trastornos de ansiedad y los trastornos de tipo psicótico, siendo, como les decía, el primer factor de riesgo la depresión, sea bipolar o unipolar. Uh-huh. Y el último factor de riesgo es tener poco apoyo social. Uh-huh. El apoyo social constituye una herramienta fundamental para que las personas podamos procesar lo que nos está generando malestar. Esos serían los 3 factores de riesgo principales. Ahí abordamos el genético con respecto a los antecedentes que tenemos familiares, como en cualquier enfermedad, sea mental o sea orgánica. Y abordamos también el aspecto psicosocial, que tiene que ver con el estilo de crianza y tiene que ver también con el apoyo social que tenga ese individuo a lo largo de su vida. Me parece importantísimo especialmente lo que tiene que ver con el apoyo social, que es algo que nos acerca a todos. Estaba pensando lo mismo, sí. Entonces, ahorita justo estábamos fuera de línea conversando acerca de que muchas veces los niños pequeños no tienen, por alguna razón, la confianza de contar lo que les está sucediendo, ¿cierto? Tienen temores con respecto a hablarlo en familia, se lo guardan y se les hace un mundo que les pesa muchísimo y se les dificulta muchísimo gestionar y tramitar. Pienso también en que a veces nosotros usamos de una forma indiscriminada ciertos temas como el bullying, ¿cierto? No sé si ustedes han escuchado muchísima gente diciendo, ay, pero es que el bullying siempre ha existido y a nosotros no nos pasó nada. Aquí estoy bien, ¿cierto? Que muchas veces ni siquiera somos conscientes de las cargas emocionales que nosotros como adultos llevamos, entonces les damos a entender a ellos que si tienen una carga emocional hay que reprimirla, ¿cierto? Porque si no son débiles, etcétera, etcétera, o nos van a cargar mucho. Algo que yo veo en consulta con frecuencia es que el adolescente no se atreve a contarle al papá lo que le está sucediendo porque teme cargarlo más emocionalmente. Lo percibe muy vulnerable y procura protegerlo, pero ese adolescente solito no es capaz de gestionar todo ese dolor emocional y termina lastimándolo mucho y considerando opciones como estas, ideas suicidas o ya una ideación mucho más concreta. Entonces creo que es muy importante que como padres nosotros podamos abrirnos a conversar lo que está pasando. Un mito, Laurita, que es muy difundido es que si hablamos del suicidio como que es peor y en realidad no es así, ¿cierto? Cuando lo conversamos abiertamente se puede generar estrategias para que los chicos vean las opciones que hay frente a esta situación. Miren que pasa mucho que como de pronto en la familia no ha pasado, entonces eso son cosas sin sentido. ¿Qué te pasa? Oye, aterriza. ¿Por qué te sientes así? ¿Eres débil? O ese tipo de cosas en que como que no pueden comprender la situación del joven o del adulto o de la persona que esté viviendo esta tendencia o deseo de suicidarse, y entonces no se le da el valor adecuado a la necesidad pues que tiene la persona en ese momento, y por eso podemos perder una vida porque no se recibió el apoyo adecuado. Siempre que una persona manifiesta un deseo de quitarse la vida o comienza a decir cosas que uno puede relacionar con eso, hay que colocarle atención. Claro que sí. Además, porque no necesariamente es que la persona no quiera vivir, sino que la persona no quiere vivir como está viviendo, ¿cierto? Hay una carga allí que no ha podido... Que no puede superar, que no puede gestionar. Uh-huh.
Sí, esto me parece muy importante, Sandy, mira, y muy bueno que nosotros como madres y padres podamos hacer algo, ¿cierto? Laurita, ¿tú qué nos dices? ¿Cómo podemos las madres y las familias favorecer la prevención del suicidio? ¿Qué podemos hacer? Lo primero es estableciendo una comunicación asertiva con nuestros hijos, validando las emociones, tanto negativas como positivas. Estamos muy acostumbrados a tachar ciertas emociones de malas y resulta que las emociones no son ni buenas, ni malas. Simplemente nos permiten también a nivel evolutivo persistir como especie humana acá en la Tierra. Entonces la tristeza y la rabia me movilizan a un ambiente que incluso podría ser mejor al que tengo ahora. Entonces es muy importante validar esas emociones en los niños y los jóvenes y no hacer como una estrategia evitativa cuando vemos que es una emoción negativa porque la estamos poniendo esa connotación de mala, sino escuchar y validar por qué en ese momento nuestro hijo tiene rabia o tiene tristeza, qué situación le está generando esa incomodidad, porque esas emociones le permiten a uno moverse de un lugar en el que se está sintiendo incómodo y buscar, digamos, como nuevos espacios, nuevos horizontes en los que podamos estar mejor. Como ustedes bien decían, el suicidio y este tema no necesariamente quiere decir que la persona se quiera morir, sino que la persona nos está pidiendo auxilio y de nosotros depende que podamos llegar a tiempo a darle ese auxilio que la persona necesita. Otro de los factores importantes es conocer mucho el temperamento de nuestros hijos, conocerlos, saber cuáles son sus necesidades puntuales. Sabemos que de acuerdo al temperamento, porque la personalidad se estructura ya después de los 18 años, los niños van a tener unas necesidades específicas. Hay niños que son un poquito más sensibles, que todo se les va más hondo. Hay niños que no son tan sensibles y pueden procesar ciertas circunstancias de una manera más natural. Pero si yo no conozco a mi hijo y no comprendo cómo es su forma de procesar las situaciones que le pueden pasar, por ejemplo, en el ámbito escolar o en el ámbito de su desarrollo de relaciones interpersonales, yo no voy a poder tampoco conectarme emocionalmente con él. También es importante tener en cuenta los antecedentes familiares. Si yo sé que en mi familia hay antecedentes de intentos de suicidio o hay antecedentes de un diagnóstico de enfermedad mental, también debo estar, digamos, como con las alarmas un poco más prendidas, porque sabemos que esto también puede tener un componente genético y hereditario, como lo decíamos al principio, y de ahí se desprende también el eje central, que yo siento que es conocer mucho a los hijos, saber cómo es su respuesta frente a determinadas situaciones, conectarme mucho emocionalmente con él para poderlo ayudar y desempeñar realmente un estilo de crianza que me permita prevenir este tipo de situaciones y promocionar la salud mental. Claro. En esa lógica me parece importante que podamos compartir con la audiencia que la idea no es protegerlos de todo lo malo que va a suceder, porque las personas tienden como a irse a los extremos, ¿verdad? Entonces, de un lado lo dejo solo y que resuelva como pueda, o del otro trato de sobreprotegerlo para que nada malo le pueda suceder, y resulta que no. Siempre el dolor va a llegar a nosotros, como lo hablábamos en el tema de la resiliencia, pero es ayudarle a comprender que no está solo, ¿cierto? Que cuenta con un respaldo familiar y que además él tiene las herramientas para poder afrontar esas dificultades que se van presentando en su vida. Creo que es importante que podamos hacer como esa distinción para mantener un equilibrio, porque también cuando sobreprotegemos al niño y queremos evitarle cualquier circunstancia que le genera dolor, pues es de entrada un imposible, ¿no? Porque en este mundo todos de alguna manera vamos a estar sujetos al dolor en algún punto, pero es darle esa tranquilidad, ese parte de tranquilidad, que aunque lleguen momentos duros y difíciles, en primera instancia no está solo, cuenta con una red de apoyo y en segunda instancia él va a tener las herramientas para afrontar esa situación, superar esa dificultad y lograr un aprendizaje y una resignificación, ¿no? Y eso, Sandy, definitivamente se enseña en casa. No podemos delegarlo al maestro, no podemos delegarlo a otros espacios, para eso están los padres, es nuestra responsabilidad hacerlo. Yo escucho a algunos padres dentro de mi trabajo que le dicen a los niños, son pequeñitos, y le dicen, tú ya puedes, tú eres grande. Cosas que realmente todavía no están preparados para realizar. Y no sé por qué ese concepto del adulto de querer
volver al niño pequeño en un adulto y poner en él actitudes y responsabilidades de adulto. Yo creo que eso también le genera a los niños tensión, presión por querer dar respuestas a cosas que no están preparados ni psicológica ni físicamente. Claro. Entonces, como padres, estar muy pendientes del equilibrio, ¿no? Ningún extremo, ni lo abandono completamente, ni estoy todo el tiempo sobreprotegiéndole y evitándole que tenga algunas incomodidades que le van a ayudar a crecer. Yo quiero aquí resaltar de lo que nos hablaba Laura acerca de las emociones negativas, y yo pienso que Dios también dejó esas emociones en nuestra vida para que nosotros querramos ser mejores cada día, para cambiar, porque el propósito de él es que seamos diferentes, que mejoremos, que crezcamos. Hablamos del cambio en un programa, y esa incomodidad que nos producen esas emociones negativas, que debemos reconocerlas, identificarlas y saber por qué me siento así, para qué me sirven, cuál es el propósito, son necesarias para ser transformados. Claro, un punto importantísimo que mencionas, Laura, en esa prevención es el asunto de conocer a nuestros hijos, muy ¿cierto? importante. Entonces hay niños que en la carita se les ve esa tristeza y ese agobio, y los papás como que, ay, ¿qué le estará pasando? Indiferentes. Exacto, pero Sí. pues yo tengo tantas ocupaciones y tantas cosas que ¿para qué me voy a poner a indagar? Que mire a ver cómo gestiona. Y resulta que el niño puede estar llevando una carga psicológica pesadísima por razones que a veces nosotros ni nos imaginamos. Y esto quiero mencionarlo así con toda la claridad, y tiene que ver, por ejemplo, con el abuso sexual o el bullying que a veces los niños experimentan y no son capaces de decirlo. No son capaces de decirlo, no son capaces de expresarlo, y creo que es demasiado importante ese punto que mencionas de observar a nuestros niños y analizar qué les está sucediendo. No podemos ser indiferentes, porque nosotros como padres tenemos esa gran responsabilidad de ayudarlos a desarrollarse de una forma sana, ¿no? No solamente físicamente. A veces nos preocupamos que tenga la comida, etcétera, etcétera, pero ese asunto emocional es crucial, y creo que en esa lógica también está muy, muy ligado el cuidado de mi propia salud emocional como mamá y la relación de pareja. Esas tensiones que a veces se crean en la familia cargan a los niños. De hecho, los pequeñitos tienden a pensar que ellos son los responsables. Sí, se sienten culpables. Cuando hay ese tipo de situaciones, o cuando hay, por ejemplo, separaciones y divorcios, tener ese cuidado de ver cómo lo vamos a tramitar con el niño, ¿no? También que los padres podamos tener como prioridades claras. Ayer justo veía un cortometraje con mis hijos, era acerca de la prevención del abuso. Una niña de tan solo 7 años en el colegio, la mamá siempre llegaba tarde a recogerla, siempre, entonces la niña se sentaba en las escaleras del colegio a esperarla 2, 3 horas, 4 horas, 5 horas. El profesor se dio cuenta. Y un día el amiguito siempre se le acercaba y le decía, vente conmigo, y ella le decía, mi mamá me dijo que no me vaya con nadie, el compañerito le decía. Pero el profesor sí se le acercó y le dijo, ven entonces, te llevo y te llevo a mi casa y llamamos a tu mamá. Y él comenzó a llamar a la mamá, a llamar, la mamá no contestó porque era una mujer muy ocupada. Entonces él le dijo a la niña, ¿y tu mamá? Ella usualmente me recoge tarde, tal vez hasta la noche. Ella no, tengo que esperar hasta que ella venga o me quiera llamar o me quiera recoger, una niña pequeñita. Entonces el profesor, la ocasión hacia el ladrón aparentemente también, vio la posibilidad de abuso a la niña y abusó de la niña de tan solo 7 años. Qué terrible. Entonces, ¿qué pasa? Su mamá tan ocupada, pasaron semanas y no se había dado cuenta que su hija había sido abusada. El compañerito descubrió, el compañerito pequeñito, que era su amiguito, que la veía triste, ¿qué te pasa? ¿Por qué no quieres volver al colegio? Porque era un amiguito con una empatía muy grande. Descubrió la situación, buscó a la mamá de la niña y le dijo, algo le está pasando. Y la mamá por fin como que entró, como que se despertó, se sacudió y fue a ver a su niña. Y la niña le contó, le dijo, no quiero que te hagan daño, él me amenazó que vas a morir si te cuento. Y ella le dijo, cuéntame, no importa. Y la niña al fin le contó, pero después de cuánto tiempo de sufrimiento la niña cambió, o sea, la representaron muy bien. Estaba sola, no tenía quien la escuchara, solo era su mamá. ¿Cómo estaba viviendo ella en ese momento? Y a veces incluso no necesitan ser cosas tan graves como el abuso sexual, sino que situaciones pequeñitas que uno de adulto de repente las ve pequeñitas, para ellos son grandes. Sí. Y no debemos menospreciarlas, porque a ellos les implica una carga emocional que necesitan gestionar, que necesitan tramitar, como nos explicaba ahorita Laura, ¿no? Prioridades, sí. Prioridades muy importantes. Es muy importante entonces que estemos atentos a esto. Y justamente aquí hay que tener un reconocimiento de lo que es el suicidio como tal y un intento y una idea de suicidio. Entonces, ¿cuál sería la diferencia, Laura, entre esa idea de suicidio y un intento de suicidio propiamente dicho? Bueno, el intento de suicidio implica todo lo que genere autoagresión.
no importa si fue premeditado o si yo lo hice de manera impulsiva en un momento que me desbordó la emoción que estaba experimentando. Implica siempre autoagresión, no importa el medio, ni la forma, ni si fue premeditado o si fue simplemente de manera impulsiva. La ideación suicida es que yo llevo un tiempo, no importa cuánto tiempo, pensando que la muerte podría ser una opción para una situación que ya desbordó mis capacidades, en la que de pronto yo no he tenido, digamos, por el mismo tipo de crianza, la suficiente tolerancia a la frustración, que ahí vale también lo que hablaban ustedes del término medio, ni descuidar, pero tampoco solucionar todo, porque entonces ahí estamos afectando directamente la tolerancia a la frustración y se ha visto también que las personas que tienen dificultades con la tolerancia a la frustración pueden tener más, digamos, contemplar más la opción de la muerte porque digamos que sienten que es una situación que no van a poder controlar, es una situación negativa y como no hay esa tolerancia a que a veces las cosas no salen como uno espera, a que a veces la vida le trae a uno cosas negativas, entonces uno contempla la muerte como una opción. Entonces la idea es contemplar la muerte como una opción. El intento de suicidio implica la autoagresión y hay otro concepto que son las ideas de muerte pasivas, que sucede mucho en las personas de la tercera edad y es que, por ejemplo, tú les preguntas, ¿cómo estás? Y te dicen bien, pero ay, ojalá yo ya mañana me muriera, ¿cierto? Ellos no van a tener ningún acto de autoagresión, pero sí tienen como esa idea de muerte pasiva, consideran que podrían estar mejor si ya no estuvieran, digamos, vivos. Entonces, esas tres diferenciaciones es importante hacerlas porque hacía un tiempo los cortes, sobre todo los cortes que se hacen en muchas personas en muñeca, no se consideraban intentos de suicidio, sino gestos suicidas, y a estas personas se les tachaba de manipuladoras, porque entonces nosotros los médicos sabíamos que con ese corte, pues nadie se muere, entonces empezábamos como con un discurso, mira, te está manipulando, Como llamando la quiere llamar atención. la atención, y ahora se empezó a hacer, pues hace un tiempo, muchos estudios científicos en los que veían que estas personas tenían muy poca tolerancia a la frustración, un alto grado de impulsividad y así como se hacían los cortes en las muñecas, podían llegar a cometer un acto de mayor gravedad y realmente suicidarse. Entonces ya está contraindicado que empecemos como con ese discurso de que es que está manipulando, está llamando la atención, si simplemente se cortó no le pares bolas, porque sí, están llamando la atención, pero como decíamos inicialmente, están pidiendo auxilio. Y nosotros como adultos, incluso si no seamos los padres de familia de estos jóvenes o de estos niños, tenemos casi que la obligación de ir y auxiliar a estas personas y ayudarles en su proceso para que estén mucho más sanas y vivan en bienestar. Excelente. Si alguien llama la atención es porque algo le pasa. ¿Cierto? Yo creo que eso es importantísimo, Exacto. porque muchas veces uno escucha ese discurso de, ay, es que está manipulando, es que está llamando la atención, no le presten atención, no, es que si la está llamando es justamente porque la requiere. Porque algo necesita. Exacto, hay algo que no está funcionando adecuadamente y busca la manera de poder recibir esa atención, tal vez de una forma inapropiada, pero hay que ahondar, ¿qué le está sucediendo a nuestro hijo? ¿Qué le está pasando a nuestro adolescente? ¿Por qué tiene este tipo de comportamiento? ¿Por qué está hablando de lo que está hablando? ¿Qué relación hay, Laura, entre los vínculos que tienen los chicos con sus pares, los pensamientos que a veces ellos se transmiten los unos a otros? ¿Esto también podría generar en ellos interés por el tema del suicidio? Sí, hace poco tuve la experiencia de trabajar en un colegio que se presentaron varios intentos de suicidio en el mismo grado académico y había varios chicos con la ideación suicida. Tuve la oportunidad de entrevistarlos uno a uno, eran chicos adolescentes, y sucedió que empezaron a estudiar un tema filosófico que era muy existencialista, uno de los chicos ya con antecedentes de depresión, con antecedentes de enfermedad mental en su familia, y el chico se metió como por ese lado de ¿para qué sirve la vida? No me interesa vivir, ¿qué sentido tiene la vida? Y convocó a sus pares, a sus amigos, como a dirimir acerca del tema, a hacer como grupitos focales en los que trabajaban el tema y de alguna manera
esa necesidad de aprobación que tenemos todos, pero digamos que en la adolescencia sí que está más latente, hace que el compartir ideas nos haga pertenecer a un grupo, nos haga sentir que pertenecemos, nos haga sentir validados y ahí estaremos en una situación de riesgo. Entonces sí tiene mucha relación los pares con ciertas ideas y ciertas situaciones que se pueden presentar de riesgo con nuestros hijos. Claro, estaría bueno entonces que estemos muy atentos a con quiénes se relaciona, de qué conversan. Ya lo habíamos mencionado en otras ocasiones que muchas veces vemos al adolescente tan grandote que decimos, bueno, ya se puede defender solito, pero resulta que está en un momento muy vulnerable en el que requiere todo ese acompañamiento y ese apoyo, ¿no? ¿Qué les parece, chicas, si nos vamos a la pausa musical? Me parece bien, ¿sabes, Andy? Y esta pausa es muy buena porque nos habla acerca de que, a pesar de las dificultades, de las luchas y de las batallas de la vida, todo va a estar bien, porque cada día podremos superarlo juntos, con amigos, con la familia, todo se puede superar, todo va a estar bien. Estás escuchando Vida de Mamá. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su mano está y todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. El mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad, el mundo en su mano está, todo va a estar bien, oh, 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 todo va a estar bien, oh, oh, oh. La palabra de Dios dice, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Yo sé muy bien los planes que tengo para ti, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darte un futuro y una esperanza. En Dios he puesto mi esperanza. Con toda el alma confío en Él, pues confío en sus promesas. Hay un nombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca me fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, 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 todo va a estar bien. Oh, 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 todo va a estar bien. Oh, 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 todo va a estar bien. Oh, todo va a estar bien. Estás escuchando Vida de Mamá. Estás escuchando Vida de Mamá. Estás escuchando
Amigos de Esperanza Colombia Radio, continuamos con su programa Vida de Mamá con M de Mujer. Qué gozo estar con ustedes aquí, desarrollando un tema muy importante que todos debemos conocer y compartir, Sandy. Todos debemos compartir este tema, estar atentos para ayudar, porque estamos aquí en esta tierra para ayudarnos unos a otros. Y continuamos con nuestro tema, prevención de suicidio en niños y adolescentes. Si tienes preguntas, escríbeles. Si tienes inquietudes, escríbales. Si tienes una experiencia que contar, escríbela, que estaremos atentos a escucharla, a compartirla para enriquecernos mutuamente. Y también si tienes saludos, recuerda que puedes enviarlos al 311-739-5032. Tus saludos de amor y amistad o tus saludos de ánimo para otras personas. 311-739-5032 y continuamos con nuestro programa, Sandy. Claro que sí. Ahorita Laura nos contaba cuál es la diferencia entre una idea de suicidio y un intento de suicidio, ¿cierto? Pero también hay unas ideas pasivas de muerte, en el que la persona tal vez propiamente no dice yo lo quiero hacer, pero sí hay una cierta desesperanza, como el ejemplo que nos dabas de las personas en la tercera edad. ¿Cuál sería esa diferencia entre las ideas de muerte pasivas y las ideas de suicidio como tal? Bueno, en las ideas de muerte pasivas, yo quisiera que pasivamente me llegara una causa de mi muerte, o sea, yo no voy a hacer nada de manera activa para generar esa muerte, mientras que en las ideas de suicidio yo sí estoy pensando en un plan para que esa muerte llegue. El paciente que tiene ideas de suicidio puede ser como calificado dentro de un factor, dentro de como un espectro de riesgo para que cometa el suicidio, mientras que la persona con ideas de muerte pasivas pues no va a cometer ningún acto autolesivo. En el paciente con ideación suicida es muy importante entender que si el paciente puede expresar que tiene ese deseo, incluso eso le genera alivio y puede ejercer incluso un factor de prevención para que no cometa el suicidio, poderlo compartir, poderlo verbalizar. A veces nos da mucho susto que la gente no lo cuente, pero es importante que les demos el espacio para que lo compartan, porque incluso ese alivio que genera el poderlo compartir con otra persona, que sea un interlocutor responsable, hace que la persona tenga un descanso e incluso se disminuya ese riesgo. El que la persona lleve meditándolo mucho tiempo y que además ya tenga un plan estructurado y que guarde silencio es un factor de riesgo muy importante para que se cometa ese suicidio. Otro factor de riesgo importante cuando ya está la ideación suicida es que no tenga nada de apoyo social, que sea una persona relativamente sola. También es un factor de riesgo importante. Entonces es por eso que yo les recomiendo que si ustedes tienen un niño o un adolescente que tenga un cambio abrupto en el comportamiento, eso debe prender las alarmas y empezar a mirar qué está sucediendo ahí. Mencionas un punto que me parece a mí que hay que revisar y es el de la soledad de los niños. Tenemos una cantidad de familias en las cuales no contamos con un cuidador, ¿cierto? Entonces el adolescente se queda solo y a veces a cargo de otros hermanitos y ellos justamente con esa dificultad de autorregulación que tienen, muchas veces se enfrascan en contenidos sombríos, lúgubres, que muchas veces pueden inducirlos también a considerar que la vida carece de sentido, al no tener de repente en familia momentos en los que se generen vínculos de conexión social o no tener proyectos en la familia, sino que todo sea como esa rutina cargada y pesada de la que nunca podemos salir. Y creo que es importante que nosotros analicemos si en nuestra familia tenemos ese apoyo social. Ya lo habíamos mencionado, pero creo que es importante volverlo a tocar porque muchos de los niños y los adolescentes realmente crecen solos, ¿no? Frente tal vez a las pantallas o frente a sus labores académicas tienen que gestionarse completamente solos. Entonces es importante que revisemos, tal vez a veces los papás no podamos darles el tiempo que quisiéramos porque sabemos que las situaciones a veces pueden ser muy complejas al interior de una familia, pero buscar la manera de gestionar y planificar, diría yo, momentos en los que haya esa conexión. Si no podemos comer juntos todos los días, por lo
menos unas 2 veces a la semana, que Muy podamos importante, sí. estar juntos y podamos mirarnos y podamos conversar, podamos hablar, que por ejemplo programemos actividades de recreación y esparcimiento una vez a la semana, que nos permitan tener también chispas de alegría en la vida y que la vida no se vea solo como esa carga difícil y pesada, sino que también tenga alegría, tenga vínculo social, tenga entusiasmo y tengamos cosas con las cuales ilusionarnos, que yo siento a veces en el discurso de las mamitas esa pesadez, ¿no? Sí, Ay, no, qué duro, que ay, no, tuve que hacer esto, todo es tan aquello, difícil, todo me toca a mí. sí, y no me ayudan y esto, y esa carga constante me parece que hace que los niños perciban la vida como algo muy maluco, ¿cierto? Y no necesariamente los induzca a un intento de suicidio, pero sí va generando una cierta desesperanza, que si se llega a sumar con una situación de pérdida importante, podría desencadenar en el suicidio, que de hecho hay que decirlo, el suicidio es un fenómeno bastante complejo, no es como que si esto entonces aquello, entonces creo que muchos factores suman y uno de esos factores que pienso que pueden sumar es, si yo sé que en mi casa ya de entrada es difícil que nos conectemos y estemos juntos, busquemos crear, planear y promover esos espacios en los que haya esa conexión emocional con la que nos ilusionemos y la pasemos rico todos, ¿cierto? Así es, Sandy. Sabes que yo quisiera añadir a eso el que como padres, y Laura, ¿tú crees que estemos más atentos a lo que nuestros niños están viendo y los juegos que están jugando? Porque hay juegos que invitan a los niños al suicidio. Entonces, hubo un juego que rondó mucho, el de la ballena azul, y bueno, yo no me sé el nombre de todos, pero sé que hay muchos, y ese te estaba mandando retos todo el tiempo para que el joven cumpliera retos, y el último reto era tirarse de un edificio. Y muchos chicos murieron a causa de ese juego. Entonces hay que estar pendientes como padres dentro de esta dinámica de crear lazos afectivos, de desarrollar fortalezas como familia, apoyo social, apoyo espiritual, emocional, en todas las áreas. Estar muy atentos a qué están jugando nuestros hijos. Si están jugando juegos, ¿qué juegos son? ¿Qué están proveyendo a sus vidas? ¿Les están ayudando al desarrollo, al crecimiento? ¿Será que lo que ven aporta a sus principios, a sus valores, fortalece su mente, sus capacidades, los desarrolla intelectual, espiritual, emocionalmente? ¿O será que solo se están entreteniendo y aprendiendo que para poder encontrar tranquilidad tienen que correr a un medio electrónico? Entonces estar como muy pendientes de cómo nuestros hijos están llenando su mente, de qué se están llenando para ser esos ciudadanos que van a llegar a ser, y qué tipo de ciudadanos van a ser de acuerdo a lo que están llenando su mente, su corazón y todo. Muy importante, yo creo que también para esta situación, Sandy. Claro que sí, es muy importante que todos estemos atentos y como decía Laura ahorita, ni siquiera los padres solamente, sino que también nosotros como adultos sepamos que tenemos esa responsabilidad de acompañar y velar por la salud mental de nuestros niños y nuestros adolescentes. Así es, y dentro pues del tema que estamos, es muy bueno saber y conocer, Laura, los signos de alarma que podemos notar en la gente, aunque ellos, en los jóvenes y en los niños, aunque ellos no hayan manifestado una idea de suicidio. ¿Qué podríamos pensar? ¿Cómo podría un padre, un cuidador, un maestro, alguien que está alrededor de un niño y un adolescente, qué podría ver como un signo de alarma? Uno de los signos de alarma, ya lo había mencionado, pero lo voy a desglosar un poquito más, es el cambio de comportamiento de un momento a otro, abrupto. Por ejemplo, era un niño con buen rendimiento académico y empieza a bajar su rendimiento académico. Era un niño muy espontáneo, extrovertido, y de un momento a otro empieza a ser muy reservado, como más tímido. O era un niño tímido y de un momento a otro empieza a ser súper extrovertido, empieza a tener un comportamiento que antes no tenía, no manifestaba, o era un niño que se comunicaba bien, incluso con sus pares, con sus maestros, con sus padres, y de un momento a otro empieza a cerrar las vías de comunicación, empieza a guardar silencio. Ese sería uno de los signos de alarma principales. El otro signo de alarma es un niño que empieza a involucrarse en situaciones evidentemente riesgosas, como lo que mencionaban ustedes, de pronto ciertas amistades que uno empieza a notar que tienen temas alrededor de la muerte o cosas que de pronto pueden generar un impacto negativo en el bienestar de nuestros niños,
o si están involucrados en juegos y actividades de la tecnología que también puede generar ese impacto negativo, eso sería también un signo de alarma. Si tenemos, por ejemplo, un niño o un adolescente que hemos notado que de pronto tiene cierto comportamiento impulsivo, hace parte de su temperamento, que también de pronto puede tener una baja tolerancia a la frustración, eso hace parte del temperamento de ciertas personas, también eso es un signo de alarma de por sí, así sea la forma de ser de toda la vida del niño, porque como ya les había dicho, también se han descrito ciertos temperamentos en el caso de los niños y los adolescentes que son más propensos al desarrollo de ideación suicida, y esos temperamentos incluyen estos que les estoy mencionando, niños que tienen baja tolerancia a la frustración y niños y adolescentes que tienen de pronto una personalidad un poco más impulsiva que otros niños. Entonces es muy importante, vuelvo y digo, conocer nuestros hijos y saber que todos los hijos son diferentes, así sean del mismo hogar, entonces no es lo mismo, por ejemplo, el riesgo que puede estar sometido un niño que sea de pronto un poquito más impulsivo a un niño que de pronto puede tener como esa capacidad innata de poder analizar un poquito más su realidad, de ser un poquito más crítico. Entonces también yo creo que más que darles como una receta general, mi recomendación más profunda es el conocimiento profundo y con ese cariño y ese afecto de nuestros hijos. Súper importantísimo entonces que podamos nosotros como padres entender que no hay magia en el asunto, ¿no? Es un trabajo constante de revisar, de mirar cada día. A veces yo siento que los papás y las mamás tiramos la toalla, nos cansamos, nos abrumamos y es comprensible porque hasta cierto punto también lidiamos solos. Entonces es importante que estas recomendaciones que nos estás dando las apliquemos primero para nosotros mismos. Así es. ¿Cómo puedo yo fortalecer mi propio apoyo social, ¿cierto? ¿A dónde puedo vincularme? ¿A quién puedo pedir ayuda? ¿Cómo yo misma voy a gestionar cargas que de repente llevo y que no he podido desprenderme de ellas? Para que en esa medida podamos ayudar. Si estamos tan cargados emocionalmente, como lo explicabas ahorita, Lady, muy probablemente no podamos ayudar. Incluso les demos cargas a los niños que no son capaces de llevar. Entonces creo que es importante hacernos conscientes de que ese cuidado de la salud mental del niño y del adolescente necesita también un cuidado del cuidador, del papá, de la mamá, de los docentes, de los adultos, porque somos nosotros quienes nos convertimos en referentes para nuestros niños y para nuestras niñas. Hay una población que yo siento que es mucho más vulnerable y son las minorías, ¿cierto? Niños que de pronto tienen una condición que los hace distintos y que puede generarles una carga emocional muy grande. De repente un diagnóstico como una dislexia, o a veces niños que puedan tener una enfermedad crónica, o niños que tengan un credo distinto al que es más popular, o niños que tal vez tengan una orientación sexual que no han terminado de definir. Entonces, en ese caso pienso que de entrada los papás necesitamos ser aún más cuidadosos, ¿cierto? Porque ya ellos van a tener que cargar con ciertas situaciones que la mayoría de los niños no, y para ellos sí que es importante como esa recompensa social. Entonces creo que en ese caso tenemos que ser aún mucho más cuidadosos con nuestros niños y con nuestras niñas. Así es, Andy, sabes que yo pienso pues en la responsabilidad tan grande que tenemos como padres, ¿no? Es una responsabilidad grande y es importante recordar que si hemos traído hijos a este mundo, lo hemos decidido o no lo hemos decidido, pero ya los tenemos aquí en nuestras manos y Dios nos los dio. Entonces lo correcto es dedicarnos dentro de lo posible a esforzarnos para ayudarlos a desarrollarse, porque crecen solitos, crecen en soledad, entonces después recibimos respuestas no esperadas, pero ha sido por lo que hemos hecho también, porque como padres debemos hacer el trabajo al que hemos sido llamados, cuidar a nuestros hijos, ayudarlos, acompañarlos, guiarlos, ser un referente para ellos, y definitivamente como padres también tenemos batallas. Ser padre es un aprendizaje constante, un aprendizaje diario, es a veces equivocarnos y solucionar la situación y seguir adelante. Entonces primero nos miramos nosotros, trabajamos sobre nosotros, sobre nuestros propios, no sé cómo dirán los psicólogos, traumas, ¿cómo lo llaman ustedes? Esas situaciones que traes de tu propia infancia, de tu propia crianza, que te marcan y que vienes de pronto a reflejarlas en tu hogar, porque se refleja de forma
sin darte cuenta, lo reflejas, comienzas a ponerlo como dentro de la dinámica familiar, sin darte cuenta, mirémonos nosotros, reevaluémonos para que nuestros hijos también puedan tener como esa bendición de saber gestionar las actitudes, las emociones, de saber dar respuestas a situaciones difíciles y de saber superar la frustración, porque es que a nadie le gusta estar frustrado, triste, enojado, pero identificar lo que se siente ayuda a superarlo. Claro que sí, yo creo que un llamado que nos hace este programa es a afrontar, no a evitar, sino a hablarlo, a mirarlo, a preguntarnos por cómo podemos resolverlo juntos, ¿no? No estamos solos, estamos en ese proceso de acompañamiento y justamente de eso se trata Vida de Mamá con M de Mujer, que ustedes sepan que no están solas, que no están solos, que tenemos una red, una comunidad en la que podemos vincularnos, apoyarnos, ayudarnos a levantar cuando nos caemos, ayudarnos a encontrar respuesta cuando aparecen las preguntas y saber que en ese proceso todos nos podemos acompañar. Laura, ¿tú qué más nos quieres decir respecto a esto? Un mensaje que quieras dejar. Yo quisiera también compartir que muchas veces, o en mi experiencia con los padres de familia, cuando hay una ideación suicida o cuando haya un intento de suicidio, se gestan muchas culpas, ¿cierto? Porque uno en el fondo sabe que es uno como el responsable de esa persona, de ese hijo. Y esa misma culpa genera un cierto proceso de evitación y de negación. Entonces, cuando no podemos decir abiertamente, ven, sí, me siento culpable, de pronto por no haberle puesto como atención a esta situación a tiempo, se me salió de las manos la situación, es más fácil evitar, hacerme como, digamos, como distracciones antes de poderme sentar como a mirar el proceso. Entonces, yo quisiera enviar el mensaje a todos los papás y las mamás que no están solos y que es normal que uno a veces durante ese proceso de acompañamiento a los hijos se sienta culpable por cosas que digamos que fueron errores que uno cometió, pero eso no quiere decir que no podamos empezar de nuevo, que no podamos evaluar qué dificultades hay y salir adelante, seguir adelante, ¿cierto, sí. Sandy? Sí, entonces es como un mensaje de esperanza, que todos somos pues humanos, cometemos errores, pero eso no quiere decir que no podamos acompañar a nuestros hijos y salir adelante con ellos. Claro que sí, de eso se trata, ¿no? Esperanza Colombia Radio quiere llevar esperanza y hay esperanza para nuestras familias. Por más que nos equivoquemos, por más que seamos vulnerables, en ese proceso hay un nuevo amanecer. Siempre. Hoy puedo volver a intentarlo, aunque me equivoque, hay que darnos esa aceptación a nosotros mismos como padres, porque como les digo yo a los adolescentes, los papás no lo hacen por mal, lo hacen con las herramientas que en el momento tengan y con toda la certeza han querido lo mejor para nosotros. Entonces, en ese proceso de aceptación, darnos a nosotros también esa aceptación y poder con las herramientas que vamos adquiriendo mejorar cada día. Y sabes qué, Sandy y Laura, recordar que tenemos alrededor gente que nos puede ayudar, sí, pero también tenemos a Dios. Y Dios es bueno y Dios nos comprende, Él entiende toda dificultad y Él va a limpiar toda lágrima que tengamos. La palabra de Dios dice, Isaías 40:31, pero los que tienen su esperanza puesta en el Señor renovarán sus fuerzas. Les crecerán alas como las águilas, correrán sin fatigarse y caminarán sin cansarse. Y es una promesa que nos recuerda que Dios está a nuestro lado en medio de la dificultad. En la vida vamos a tener situaciones que de pronto no podremos manejar 100% y no todo está bajo nuestro control y habrán tristezas, habrán preocupaciones, habrán momentos de conflicto, habrá llanto, pero también habrá alegría. Y en esos momentos el Señor está tomándonos de la mano y diciéndonos, aquí estoy, te voy a ayudar. Y yo creo que la oración es una herramienta importante también. Entonces, qué bueno invitar a los oyentes a buscar a Dios en oración, a buscar ese espacio, mucha gente lo llama un espacio de meditación, a buscar a Dios en oración, orar. Lo pueden usar como una especie de meditación para hablar con Dios y contarle cómo se sienten. Cuando hablas con Dios y no te escucha nadie, Dios te escucha. Y entonces va a haber también una solución. Claro que sí. Y pedir ayuda cuando sea necesario, ¿no? Porque sabemos que hay algunos trastornos que pueden estar asociados. Muy importante. Así que les damos a todos las gracias por escucharnos en este programa acerca de la prevención del suicidio. Compartan esperanzas si ven que este tema puede ser importante para otro, compártanlo. Y les esperamos la próxima semana. Vamos a hablar de amor y amistad. Así que si tienen saludos, envíenlos. Y les damos las gracias también a Laurita. Gracias, Laura, por tu generosidad al compartir con nosotros este tema tan interesante. Muchas gracias, muy contenta de poder hablar de este tema que es de tanta relevancia para todos. Nos despedimos y les deseamos a todos un resto de día muy feliz. Bendiciones para todos.
En Esperanza Colombia Radio. Vida de mamá. Un espacio para aprender y compartir el privilegio de tener una familia.